Muy buenos días, hoy es agosto 27 y si estás orando o estás queriendo tomar una decisión, es el momento para pedirle sabiduría en la toma de decisiones al Señor. Para ello quiero regalarte el versículo siguiente. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La declaración, si decides escribirla, es: si necesito sabiduría, la pido a Dios y Él me la dará abundantemente. Cuán importante es pedirle al Señor sabiduría en cada una de las decisiones que vayamos a tomar, sean pequeñas o sean grandes. Muy bien. Si eres creyente en el Señor Jesucristo, te pido que por favor en el secreto puedas confesar tus pecados, tal como nos lo dice 1 de Juan 1:9. Si es la primera vez que nos acompañas y no eres creyente, entonces te sugiero que puedas aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, que sea Él escribiendo tu nombre en el libro de la vida y que puedas empezar a desarrollar una relación íntima con el Señor, tal como nos lo dice Juan capítulo 3 versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vamos a orar. Señor, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud, buscando tu presencia y tu guía. Te pido que ilumines mi mente y mis palabras para que cada pensamiento y mensaje aquí compartido sea un reflejo de tu amor y sabiduría. Te pido, Señor, que por favor perdones mis pecados. En este momento es la oportunidad para que tú puedas mencionar tus pecados en lo secreto. Que este devocional sea un espacio de transformación donde cada persona que lo escuche sienta tu paz, Señor, reciba tu dirección y encuentre en ti la fuerza para seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estuvimos en nuestro último devocional, el día de ayer, estuvimos hablando acerca de uno de los primeros de los atributos del Señor, que es la soberanía. Hoy vamos a hablar acerca de la rectitud. Estos atributos es algo así como decir que las características que tiene cada persona. Por ejemplo, si tú consideras que eres una mujer organizada, entonces esa es una característica tuya, es parte de tu esencia. Si consideras que eres una persona que fácilmente encuentra solución a las dificultades, eso es tu característica. Así que vamos a continuar en nuestro estudio y hoy veremos el atributo de Dios, su rectitud. La rectitud de Dios es absoluta. Es un bien perfecto, impecable en carácter y en persona. Vamos a ver qué dice el Salmo 25, versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Ahora, el Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. El Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Lucas 18, versículo 19 dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Bien, la rectitud de Dios es el estándar perfecto de su esencia. Todas sus actitudes y acciones se conforman a su intachable rectitud. El Padre asevera su propia rectitud: mi justicia
rectitud durará para siempre, nos lo dice Isaías capítulo 51 versículo 8b. Y el Hijo afirma la perfección del Padre, como lo vemos en Lucas capítulo 18 versículo 19. Ya lo leímos, Jesús les dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Juan 17 versículo 25 dice: por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Se dice que el Hijo mismo es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. Esto lo vemos o lo afirma Hebreos capítulo 7 versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es completamente recto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aquel que no conoció pecado, se refiere a que el Señor Jesucristo ha sido el único hombre sobre la tierra que no conoció pecado. Esto lo vemos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La naturaleza del pecado es la fuente interior de tentación para cometer pecado. Nosotros la tenemos en nuestro interior cuando nacemos y es transmitida a través de nuestro ADN desde Adán y Eva. De esa manera se perpetúa, es decir, se amplifica el plan de Satanás. Formada como un resultado directo desde el primer pecado de Adán, la naturaleza del pecado reside en la estructura celular del cuerpo humano. Es transmitida genéticamente por el hombre en procreación. Lo puedes estudiar en Génesis capítulo 5 versículo 3. La naturaleza del pecado es el centro de la rebelión del hombre hacia Dios. Sinónimos de la naturaleza del pecado incluyen palabras como viejo hombre, tal como lo dice Efesios 4:22, la carne, Romanos capítulo 8 versículo 3 al 4, y el principio del pecado, como está en Romanos capítulo 7 versículos 8 al 20. Debido a que Jesucristo fue concebido por medio del Espíritu Santo, Él nació sin la naturaleza del pecado formada genéticamente. Esto lo encuentras en Mateo capítulo 1 versículo 18. Así que su nombre será llamado el Señor de Justicia, que es la rectitud. Jeremías capítulo 23 versículo 6 nos dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. La designación de las Escrituras del Espíritu como santo significa que Él también posee absoluta rectitud. La rectitud absoluta de Dios destaca marcado contraste con la rectitud relativa en el ámbito humano. Esta rectitud relativa es una rectitud comparativa entre un conjunto de moral y valores humanos y otro, y aún así ninguna rectitud humana puede cumplir con los estándares de rectitud de Dios. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas, que son relativamente rectas, como nos lo dice Isaías capítulo 64 versículo 6a. La rectitud de Dios no puede aceptar algo menos que su propia rectitud por perfecta, ni tampoco Él es libre de ignorar o perdonar el pecado sin la satisfacción o propiación de las exigencias de su rectitud. La rectitud de Dios solo puede condenar el pecado. Por esta razón es que cada vez que nosotros iniciamos un devocional o
En el momento en que tú vayas a orar, pedirle algo al Señor, a hablar con Él, recuerda que debes estar en rectitud, es decir, utilizar la técnica del rebote, que es confesar mis pecados, tal como nos lo dice Primera de Juan 1:9. De lo contrario, el Señor no puede escuchar tu oración porque estás bajo la carne. La rectitud de Dios se combina con su justicia para formar la santidad o la integridad de Dios. Voy a dejarte aquí algunos versículos para que puedas estudiarlos más a profundidad. Rectitud es el principio de la integridad de Dios. Justicia es la función de la integridad de Dios. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Rectitud y justicia trabajan juntas para prevenir cualquier compromiso de su esencia. Lo encuentras en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 y Primera de Juan 2:29. No sé si te ocurre a ti como me ocurre a mí. Cuando estudio más a profundidad la palabra del Señor, me doy cuenta de cuán maravilloso y grande es el Dios que yo tengo como Padre. Ninguna de las cosas se le olvidan, es completamente perfecto, santo, íntegro, justo, y yo sé que si estoy pasando por una dificultad, su justicia, su rectitud obrarán en mi vida conforme a su voluntad. He recibido muchas de sus peticiones y le doy la gloria y la honra al Señor por cada uno de ustedes, porque yo sé que está el Señor obrando en nuestras vidas. Recuerda que este es el proceso para ir desarrollando esas habilidades que Dios nos ha dado. Él te va a ir mostrando el camino a seguir para darle la gloria a Él. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta tierra, y aunque tengamos miedo, temor, aflicciones, rencores, rabias, falta de perdón, el Señor va a ir moldeándote, va a ir transformando todo eso en la medida en que tú se lo permitas. Muchos de nosotros hemos pasado por la pérdida de un ser querido, por una enfermedad que el hombre puede decir incurable, por una persona, un familiar que está en la cárcel, por hijos, incluso niños de 12 años que han caído en la drogadicción. Pero cuando tú como papá, como mamá, como hermano, como familiar, te postras a clamarle al Dios vivo del cual estamos aprendiendo, el Señor escucha tu oración. El Señor empieza a obrar de una forma maravillosa que ni tú ni yo podemos comprender. Y puede que no sea de la forma en que tú estás esperando el milagro, pero Dios está obrando en ti. Cuando te está doliendo esa situación, Dios está obrando en ti. Cuando se soluciona de alguna forma milagrosa esa situación, Dios está obrando en ti. Dios incluso obra en las personas que están a nuestro alrededor, porque a través de estos devocionales hay un proceso que se llama bendición por asociación. Cuando yo estoy haciendo estos devocionales, no solamente soy yo bendecida, eres tú, son las personas que están a mi alrededor con las cuales yo comparto el devocional que también son bendecidas. Y el Señor, allí en lo oculto, donde nadie me ve lo que yo estoy haciendo para la gloria y la honra de Él, Él me bendice. Me bendice cuidándome, protegiéndome de todo mal y peligro. Muchas personas me escriben en el canal o en las redes sociales, Diana, por favor, ore por mí porque hay una brujería, una hechicería, porque alguien me quiere hacer daño, etc. Yo te puedo decir que Dios protege, cuida a sus hijos, y aunque ni tú ni yo estamos mandados a estar echando fuera demonios o a estar hablando de brujerías o ese tipo de cosas, te puedo decir que es mucho más grande el Dios que está en nosotros que el que está en este mundo. Así que confía y avanza.
avanza en crecer en la fe, en estudiar la palabra del Señor, en estudiar cada uno de estos versículos que estás escuchando. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por revelarnos hoy qué es tu rectitud, esa justicia perfecta que guía todos nuestros caminos. Ayúdanos a vivir conforme a tu verdad, reflejando en nuestras vidas tu carácter santo y justo. Que cada decisión que tomemos esté alineada con tu voluntad y que nuestra conducta sea un testimonio de rectitud en el mundo. Te pedimos que nos des fortaleza para caminar en integridad, confiando en que tú, Señor, eres fiel y justo en todas tus promesas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me encantaría leerte o que compartieras cómo Dios está trabajando en tu vida, que nos puedas dar ese testimonio de cómo el Señor está obrando desde el momento en que empezaste a estudiar estos devocionales. Estoy completamente segura que tu testimonio será de bendición para muchas personas que nos escuchan y nos ven a diario en este canal. Dios te bendiga y nos vemos mañana en nuestro siguiente devocional.